Diga conmigo, ¿qué hay en la olla en la que te estás alimentando? Este pasaje tiene que ver con el profeta Eliseo. Diga conmigo, el profeta Eliseo. Así que vea esto. Dice la palabra en el libro de el segundo libro de Reyes, capítulo 4 y verso 38. Esto es, viene en una secuencia. Cuando Elías fue llevado arriba, pasaron por Gilgal, luego por Betel, luego por Jericó y finalmente descendieron al Jordán. Y ahora Eliseo viene de regreso, ha pasado por Betel, ha pasado por Jericó y ahora regresa a Gilgal. Y dice la palabra que cuando regresó a Gilgal, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Diga conmigo, una gran hambre en la tierra. Vea qué interesante. Hay tres palabras que quiero marcarte para que usted pueda entender el contexto de lo que le voy a hablar. La primera es Eliseo, la segunda es Gilgal y la tercera es hambre. Vea esto. Diga conmigo, contexto escatológico. Es decir, para que usted se pueda ubicar en tiempo y espacio de lo que le voy a hablar. Número 1, la palabra Eliseo. Dice en 2 de Reyes capítulo 2 verso 23. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino le salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¿qué le decían? Sube calvo, sube calvo. Esta traducción no hace al revés, calvo sube, calvo sube. Cuando nosotros tratamos de imaginar lo que está pasando, nos imaginamos a Eliseo subiendo por una cuesta y a 42 tipos que le dicen calvo porque él es calvo. ¿Aló? Pero en la Biblia, ser calvo es sinónimo de no tener consagración, porque vea lo contrario. Sansón, un hombre consagrado a Dios, ¿y cómo estaba? Lleno de pelo. ¿Aló? Usted mira que en la Biblia el primogénito que es Esaú está lleno de pelos como una pelliza, pero Jacob no puede acceder a la bendición de su padre porque no tiene pelo. El no tener pelo significa inmadurez. Yo cuando tenía 24 no tenía esta barba. El candado no se cerraba. ¿Alguien está conmigo todavía? Yo quería hacerme el candado, pero no podía. ¿Por qué? Porque es inmadurez. Cuando ellos le dicen a él sube, lo que le están diciendo es, así como subió tu maestro Elías, sube, que un carro de fuego te agarre y te lleve. Usted se quedó porque usted no tiene consagración. Pero ese pasaje también nos habla de los que se van a quedar cuando Cristo venga. Elías es una figura de los que son raptados, pero Eliseo es una figura de los que se quedaron en el rapto. Usted sabe, hermano, que se encuentra un hermano ahí después de que Cristo venga y uno, qué calvo. ¿Por qué te quedaste? ¿Aló? Y cuando usted mira, dice que dos osos salen, en el pasaje que sigue, que no lo tengo ahí, salen dos osos y desbaratan a 42 muchachos. Y la Biblia dice que a la bestia se le da autoridad para actuar durante 42 meses. Quiere decir que este pasaje es un pasaje paralelo que tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación o el tiempo en el que estamos a punto de entrar. ¿Me entendieron eso? Por eso este pasaje va a tener que ver con la predicación del último tiempo. Número 1. Número 2. La segunda palabra es Gilgal. Dice en Josué capítulo 5, verso 10 y verso 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. ¿Dónde acamparon?
Y el maná cesó el día siguiente que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Diga conmigo Gilgal. Gilgal representa el lugar donde la gloria de Dios se va. Gilgal fue el lugar donde el maná dejó de caer. Gilgal fue el maná donde la Shekinah de Dios se extinguió. Es interesante que a veces la gloria de Dios es pesada en medio de la escasez. Es interesante que la gloria de Dios a veces es pesada en medio del problema. Es interesante que a veces la gloria de Dios es pesada en el hambre, porque tengo que buscar, porque tengo que ayunar, porque tengo que buscarlo, porque estoy pasando necesidad. Pero cuando el pueblo empieza a alimentarse del fruto de la tierra, ya no ocupa orar, ya no ocupa ayunar. ¿Y sabe qué pasó cuando empezaron a comer del fruto de la tierra? El maná cesó. Gilgal representa ministerio sin gloria. ¿Alguien está conmigo todavía? Un día de estos hablábamos de un famoso pastor en Costa Rica, no le voy a hablar quién. Y un muchacho que estuvo en los inicios de ahí me decía: pastor, qué tremendo, qué interesante. Yo quisiera que ese hombre volviera a ser lo que un día fue. Pero déjame decirte algo, lo que pasa es que hay dones que son tan fuertes que les pasa a los de Sansón. Sansón decía: esta vez saldré como las demás, y no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de ellos. Y ni siquiera se dan cuenta. O sea, siguen pastoreando, siguen haciendo, pero lo que menos se dan cuenta es que ya Dios no está con ellos. ¿Me están entendiendo? Gilgal representa un ministerio hecho por mano de hombre, un ministerio con sabiduría de hombre, pero no con gloria de Dios. Y el asunto en el ministerio es que esto no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Dios hace. De que podamos ser instrumentos para que Dios haga a través de mí, no que Dios ocupe que yo haga. La psicología ha sustituido la gloria de Dios en las iglesias. Antes le metíamos la mano y lo liberábamos, ahora le mandamos al psicólogo. ¿Aló? Antes decíamos: tiene 7 demonios. Ahora decíamos: está esquizofrénico. Los pastores dejaron de orar y de ayunar, de meterse 40 días con Dios, y empezaron a hacerse licenciados en psicología. Y no tengo nada de malo, la psicología es buena. Aló. Pero el problema es, diga conmigo, sustituir. El problema no era comer, hermano, la comida que nacía de la tierra. El problema fue que la Shekinah de Dios dejó de estar con ellos. ¿Alguien está conmigo todavía? Es que la Shekinah no era solo maná, era protección, era la gloria, era el fuego, era el Dios visible con ellos. El problema no es que estudiemos. El problema es que se nos olvida que Dios está ahí. ¿Alguien está conmigo todavía? El problema no es que usted tenga una profesión. El problema es que no diga: si Dios quiere, pasa. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces esto nos habla de un tiempo donde Gilgal representa ministerio sin gloria. ¿Aló? Y número 3, la tercera palabra, diga conmigo, es hambre. Amós capítulo 5, verso 11 y verso 12 dice: ciertamente se acerca el día, la hora, dice el Señor, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, y no la encontrará. Escucha,
Cuando Dios envía hambre de algo, es porque no existe eso. ¿Aló? Yo tengo un sobrino que amo mucho. Cuando estaba pequeñillo me decía: tío, me estoy muriendo de hambre de comer Choice. Pero claro que había arroz y frijoles, pero no quería arroz y frijoles. Él quería su Choice. ¿Aló? Mira, aquí lo que la Biblia dice, que Dios enviará hambre de oír su palabra. Pero lo que está diciendo es que no habrá palabra de Dios. Y está hablando del último tiempo. Y usted mira que en la mayoría de las iglesias hay un mensaje, pero no se mencionan versículos de la Biblia. Predican, pero ¿dónde está escrito eso? ¿Cuántos versículos usan? Hermano, usted ha puesto cuidado cuánta cantidad de versículos uso yo semana tras semana. Y he tratado de disminuirlos, pero a veces van 50 versículos. Y agarrar 50 versículos y juntarlos y que tengan una línea, hermano. Pero a veces agarran cualquier versículo de cualquier parte, pero dicen lo que a ellos les da la gana, no lo que la Biblia dice. La Biblia dice no que habrá hambre de escuchar predicadores. La Biblia dice que habrá hambre de oír su palabra, porque no habrá palabra de Dios en los altares, no habrá palabra de Dios en las iglesias. Y en ese contexto dice la palabra del Señor esto sobre este pasaje. Dame la que sigue, hijo. Diga conmigo: hambre. Hambre de los discípulos. Segunda de Reyes 4:38. Y los discípulos de los profetas estaban sentados delante de él. Y le dijo a su criado: pon la olla grande y prepara un guisado para los discípulos de los profetas. ¿Cómo era la olla? Diga conmigo: hay una responsabilidad de la iglesia de alimentar a la gente. No solamente de alimentar a los que vienen acá, de alimentar a los que están allá afuera. Porque hay hambre de oír su palabra. Yo hace tiempo entendí que la gente no me viene a escuchar a mí, la gente quiere escuchar palabra de Dios. Que cuando entren no sea un predicador el que habla, sino que sea Dios el que habla. Y entre más palabra de Dios haya, habrá menos palabra mía. ¿Aló? Diga conmigo: discípulos. Discípulos es uno que ha desarrollado la capacidad de sentarse y recibir la palabra de un maestro. ¿Aló? Sucedió que cuando Eliseo llegó a Gilgal, que había un grupo de discípulos, pero había un problema, había hambre. Y entonces él dijo: saquen una perola, ¿aló? Pongan una olla grande y preparen un guisado para los discípulos. A mí me gusta este pasaje, hermano, en el libro de Lucas, creo. Vea este pasaje. Lucas capítulo 9, verso 13. Y le dijo: dele vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Diga conmigo: 5 panes. Los 5 ministerios. Las 5 unciones donde Cristo se dividió. ¿Aló? La unción del profeta que trae el nuevo convertido. La unción del maestro que discipula al nuevo convertido. La unción del pastor que cuida y guía al nuevo convertido. La unción del profeta que da dirección al nuevo convertido. Y la unción del apóstol que envía. ¿Aló? Que envía. Las 5 unciones también son las 5 manifestaciones del amor de Dios. Es lo que tenemos. Y 2 panes y 2 peces. Esos peces es el mismo pez, primera venida y segunda venida de Cristo. Los 2 peces que tenemos para alimentar a la gente. Y Jesús dijo: yo les he dado un evangelio
para que la gente pueda ser llena. ¿Aló? Yo a veces vacilo con mi esposa porque uno escucha las prédicas de algunas iglesias en Costa Rica y parece, hermano, el Herbert de cada día me lo oí, ¿verdad? A mí hay algo que siempre me ha impresionado. He vivido escuchando, siguiendo los ministerios de Guatemala y de Honduras. En Honduras, donde hay un nivel de alfabetización tan bajo, hermano, como del 60% de la población que sabe leer y escribir. Predican unas cosas, hermano, que a uno se le desmonta la quijada. A uno se le desmonta la quijada de escuchar a un predicador predicando a la gente que no sabe leer ni escribir, hablando del misterio del Querub. Y usted mira a Costa Rica, donde el 97% de la población sabe leer y escribir, donde hablan inglés, hablan español, hablan francés, hablan de todo. Un Herbercito, para que no se ofenda. ¿Alguien está conmigo todavía? El crecimiento de una persona está estrictamente relacionado con lo que come. ¿Aló? Hermano, ¿usted cree que usted puede ir a trabajar un día duro de los que usted tiene con un Herbercito? ¿Aló? Por eso, hermano, usted cuando viene a la iglesia debe salir así, harto. ¿Aló? Para que le dure. Amén. Para que se vaya masticando eso, para que se vaya rumiando, para que el crecimiento venga. ¿Aló? Diga conmigo, dele vosotros de comer. Tenemos la responsabilidad de alimentar a un pueblo hambriento. Pero mira el problema. Vea esto. Diga conmigo, profetas silvestres. Diga conmigo, los profetas silvestres. Pastor, ¿por qué está predicando eso? Porque usted tiene que aprender a distinguir lo que hay en la olla de esa perola que usted tiene hambre y que quiere alimentarse. ¿Aló? Usted tiene que aprender a distinguir qué hay en esa perola. No solamente a tener hambre y a atiborrarse de lo que primero puede. Vea este pasaje. Dice el pasaje en el verso 39. Y uno de los profetas que había ido al campo para juntar hierbas encontró un arbusto silvestre. Alguien que diga conmigo, un arbusto silvestre. Alguien que me escriba ahí en las redes sociales, un arbusto silvestre, cuyos frutos eran como calabazas. Llenó su capa con ellas y cuando llegó a la casa cortó y las puso en el guisado. Alguien que diga conmigo, sin saber lo que era. Alguien que diga conmigo, sin saber lo que era. A veces nos estamos alimentando de una olla que hizo un desgraciado que ni siquiera sabe lo que hay ahí. ¿Aló? Se me fueron los amenes y los aleluya. Diga conmigo, silvestre. En Reina Valera se traduce mejor. Vea lo que dice Reina Valera. ¿Por qué lo dice así? Porque ahí dice que es un profeta. En la traducción nueva israelita dice que es un profeta el que lo hizo. Y salió al campo a recoger hierbas y halló como una parra montés. Alguien que diga conmigo montés. ¿Qué es para usted la palabra montés? ¿Aló? ¿Sabe qué se me parece a mí? Como yo crecí en el campo, hermano, a un gato cimarrón. ¿Alguien sabe qué es eso, hermano? Es un gato que crece en el campo, pero tiene generaciones de generaciones de que no es un gato, pero es un gato montés. No es doméstico. ¿Y sabe qué hace el gato montés? Mata a los gatos domésticos. ¿Aló? Y a veces, hermano amado, escuche lo que voy a decir,
y ponga atención a lo que voy a decir. Alguien vino y le preguntó a Jesús: ¿de dónde tienes la autoridad que tienes? ¿Con qué autoridad predicas y con qué autoridad haces esos milagros? Y no creas que Jesús es tonto, él sabe lo que le está preguntando. ¿Cuál escuela te autorizó? ¿Cuál es tu genética? ¿De qué línea profética vienes? Porque había una escuela de profetas que empezó con Elías, siguió con Eliseo y siguió con los hijos de los profetas. ¿De cuál es usted? Porque nos da la idea que usted es una cabra montés. Y todos sabían que eso no podía ser. ¿Aló? Y Jesús les dijo: yo les voy a responder, pero primero les voy a soltar otra pregunta. Pero en la pregunta que Jesús hace está la respuesta que les va a dar. ¿Aló? Y entonces le dicen: ¿con qué autoridad? Y Jesús les dice: yo les voy a hacer la pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y dijeron: si decimos que es de los hombres, van a decir: ¿por qué no lo obedecen? Y si decimos que es de Dios, ¿por qué no lo obedece? Y si decimos que es de los hombres, entonces nos van a apedrear porque saben que es de Dios. Y entonces dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: entonces yo tampoco les voy a responder, pero les voy a decir la respuesta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Era de Dios. ¿De dónde agarró Jesús la autoridad para operar legítima y legalmente en esta tierra? De Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan el Bautista? El hijo del sacerdote legítimo que Dios tenía en la tierra. Porque Juan el Bautista no es una cabra montés que salió en el desierto. Juan el Bautista es una semilla cultivada que creció en el desierto. Porque él es hijo de Zacarías, el hombre que el ángel de Dios se le apareció. ¿Alguien está conmigo todavía? Él es legítimo en el cielo, aunque sea ilegítimo en la tierra. ¿Alguien está conmigo todavía? Y entonces Jesús, antes de iniciar su ministerio y antes de empezar a operar en cualquier cosa, va donde Juan y le dice: bautízame. Y Juan le dice: no, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, yo no soy digno de hacer el trabajo que hace un esclavo. Y Jesús dijo: deja, porque es necesario, diga conmigo, cumplir toda justicia. Cumplir toda. Pero usted mira que operan profetas, que se llama un profeta montés, porque no tiene genética. Nadie lo mandó, nadie lo llamó, nadie lo ungió, nadie le dijo vaya, no tiene padre, sin padre conocido. Y usted alimentándose de esa bocha. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Y usted comiendo de la perola. ¿Aló? La otra palabra que no es montés es silvestre. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Diga conmigo, silvestre. La palabra silvestre es lo que significa lo contrario de algo que creció en un almácigo, que es una semilla procesada, cuidada y multiplicada por generaciones. Inclusive puede ser una buena semilla, pero que cayó allá. La Biblia dice, escucha, que nosotros somos, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y todo pámpano que está fuera de la vid. ¿Cuántos aquí cogieron café? ¿Cuántos recuerdan que había una mata de café que estaba al lado allá de la cerca? Y uno no sabía si cogerla o no cogerla, porque era del vecino, pero no, el vecino no tenía cafetal. Pero para usted pasarse a coger esa mata de café tenía que hacer algo ilegal, tenía que brincarse la cerca. Entonces la mayoría de esas veces esa mata, ese café se perdía. Era una mata de café,
Era una mata de café legítima, pero estaba creciendo en un lugar ilegítimo. Escucha. El problema de la gran mayoría de las iglesias es que nacieron de una división. Nacieron de una corrección. Nadie los envió. Nadie los llamó. No pasaron el proceso. ¿Alguien está conmigo todavía? En medio del pecado, cuando Dios permitió el pecado y tenía que separarse, continuaron. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Y sabe cómo llama la Biblia eso? Una calabaza silvestre. ¿Aló? Usted póngale cuidado al mensaje, pero póngale cuidado al mensajero. ¿Alguien está conmigo todavía? Profetas silvestres que sin padre conocido, nadie los llamó, nadie los envió, nadie los legalizó. Hermano, en la iglesia cristiana hay una locura de esto, pero una locura de verdad. Nadie quiere ser evangelista. Todo el mundo es apóstol. ¿Aló? Todo el mundo es apóstol. Diga conmigo, proceso. ¿Sabe cuál es la diferencia de uno silvestre y uno que creció en un almácigo? Es que él creció en el almácigo. Mira, el silvestre crece como le da la gana. ¿Aló? Nadie lo apoda. Nadie lo abona. ¿Aló? Nadie lo agarra y lo arranca y lo trasplanta. Y cuando uno es enviado, nadie quiere que lo quiten de su tierra y lo manden a otro lado, hermano. ¿Aló? Y el experto dice, este es el lugar donde usted va a dar fruto. ¿Aló? A esto yo le llamo profetas silvestres. Y la iglesia cristiana está llena de eso. ¿Aló? Diga conmigo, pues no sabía lo que era. A veces a uno le da pena decir cuánto tiempo tiene de hacer esto. Pero la gente a veces dice, pastor, ¿cómo hace usted para predicar así? Y la primera respuesta mía es, hermano, esto no nació en un día. Tengo 30 años de hacer esto. ¿Me están entendiendo? Y después de años y años, hermano, usted desarrolla una vista diferente. ¿Aló? Las primeras veces yo leía la palabra y no entendía. Y ahora es al revés. Son las muy pocas palabras que yo no entiendo. Que hay que meterse en la presencia de Dios y decir, Señor Padre, revélame. Si es pastor, ¿de dónde sacó esta prédica? ¿Usted cree que la escuché en alguna parte? No la escuché. ¿Aló? Pero viene de la presencia de Dios. ¿Me entiende? Pero el hecho de que venga de la presencia de Dios no significa, escucha lo que voy a decir. Una vez que Dios ha soltado una unción sobre la tierra, esa unción permanece sobre la tierra. Lo voy a repetir de nuevo. Una unción, una vez que Dios soltó una unción sobre la tierra, esa unción va a permanecer sobre la tierra. Toda la unción, Dios la soltó cuando vino el bautismo de Pentecostés. ¿Cuándo la soltó? Y después de eso, ¿cómo empezaron los discípulos a reproducirla? Alguien que me diga. ¿Cómo hacían para reproducirla? Y cuando llegaron a Samaria y vieron que por la imposición de manos recibían el Espíritu Santo, no desciende del cielo, papito, desciende de una batería que carga a otra batería, porque ese fuego es insustituible. Hay cada loco que cree, que piensa que esta unción se obtiene de ayunar 40 días y que va a descender una unción diferente del cielo.
No funciona así. Por eso es que yo me sujeto a una autoridad. Porque yo no puedo ir a donde Dios y decirle, dame una unción. Y Dios te va a decir, yo se la di a aquel hombre. No la tengo yo. Jálela de allá. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero el que es loco e inmaduro cree que usted ayuna 40 días. Mira esto. Usted ayuna 40 días y 40 noches para expandir su depósito. Pero ¿dónde fue a recibir la unción? ¿Dónde? Juan el Bautista. ¿Cuándo el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma? Cuando se sometió a la autoridad de Juan el Bautista. ¿Alguien está conmigo todavía? Que a veces, hermanos, nos entra locura en la cabeza. ¿Aló? Pastor, yo no me sujeto a nadie, solo al cielo. Ya te jodiste, papito. Porque lo primero que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. Usted vive honrando a Dios todos los días y deshonrando a sus padres todos los días. Y usted no va a ser largo en esta tierra. Aunque honre a Dios. Porque dice el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y he pecado al Padre contra ti. Se me fueron los amenes y los aleluya. Diga conmigo, no sabía lo que era. Porque a veces para saber lo que es, hay que desarrollar. ¿Aló? Si está muy frío lo apagamos. Ustedes dicen. Sí. ¿Están conmigo todavía? Diga conmigo, no sabía lo que era. Diga conmigo, discernimiento. Hermano, ¿cuántas veces estamos comiendo de una perola de alguien que no sabe lo que es? Escucha. Escucha lo que voy a decir. ¿Me estás escuchando? Hay un loco famoso en internet que sale diciendo, hablando de los pastores, hablando de los diezmos y hablando de los pastores que viven de las iglesias. Y todo el mundo lo escucha. Y qué tremendo, qué unción. Hermano, usted lee la Biblia o no lee la Biblia. La Biblia dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es que no es opción, no es porque yo quiero, es requisito. ¿Alguien está conmigo todavía? No, hermano, si usted me lo pregunta a mí, yo quisiera tener empresas y poder predicar. Pero es que es un olivo silvestre que predica idioteces, que ni siquiera sabe lo que predica. ¿Aló? Es que, déjeme decirlo de otra manera, es que el hobby de ellos es predicar. Y predicar por hobby es buenísimo. ¿Cuántos tienen el joven de sembrar aquí? A mi esposa le da, ¿verdad? Hermano, ahora le dio por las matas. Se pone unos guantes y siembra matas. Hermano, ya te viera levantarte a las 6 de la mañana a sembrar y estar a las 5 de la tarde sembrando a ver si tienes ganas de meter las manos en la tierra. Es que si usted tiene una empresa y usted tiene plata y usted decide abrir una iglesia y usted decide predicar, eso es fácil. Usted lo que tiene es un hobby. ¿Aló? Ahora, papito, no tenga donde caerse muerto y su única opción sea servirle a Dios. ¿Aló? Ahora le pase como le pasó a Eliseo, que el Señor le apareció cuando llevaba 12 yuntas de bueyes y el Señor le dijo, papito, ahora vas a matar los bueyes y los vas a coser con el arado. O sea, ya no existe arado, ya no existen bueyes y ya no haya que arreglar. ¿Alguien está conmigo todavía? Hay una famosa guerra, de la guerra de la conquista, que se dice que llegaron a un lugar a conquistar y cuando se dieron cuenta que iban a ser derrotados, el general quemó las barcas. Ahora, papitos, o pelean y salvan la vida porque para allá no hay. Perdón lo que les voy a decir, ¿saben por qué Heredia perdió ayer?
Porque en la mente hay una segunda oportunidad. En la mente saben que si perdían ayer, tienen otra oportunidad para hacerlo. Y ese es el problema. ¿Me está entendiendo? Cuando usted la única opción que tiene es hacer lo que Dios lo mandó a hacer, la cosa se ve desde otro punto de vista. Por eso usted debe filtrar las predicaciones en la palabra. No es una parra montés, no es una enredadera, una calabaza que se me ocurrió ahí. ¿Aló? No es una revelación loca que yo tuve, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Perdona lo que voy a decir, pero tú no puedes llamarles paracleto a un perro. Tú puedes ser profeta y todo lo que te dé la gana, pero estás loco. Y puedes tener la fama que te dé la gana y puedes predicar donde te dé la gana. Pero mi Biblia dice que el Espíritu Santo es una paloma, no un cuervo. Un animal inmundo jamás puede ser tipo del Espíritu Santo. ¿Pero por qué les pasa? Porque profetizan, porque tienen fama en el mundo. Pero lo que menos hacen es leer la Biblia. Porque son una parra salvaje. Y el asunto de ser montés es que nadie me apoda. Porque si tiene padre, venga para acá, papito. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Usted sabe cuál es la bendición de tener padre? Es que de vez en cuando agarra el teléfono y me llama. ¿Qué fue eso que usted predicó? ¿Aló? ¿Aló? Y a veces llegar al nivel de la revelación del apóstol, lo van a conocer en un mes, no es fácil. ¿Alguien está conmigo todavía? Déjeme avanzar. Diga conmigo, el resultado es muerte en la olla. ¿Cuál es el resultado? Vea lo que dice el pasaje. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Diga conmigo, eran profetas. ¿Y yo qué es lo que yo quiero? Yo quiero entrenar comensales que agarren comida en la boca y la regresen y digan: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Porque eso me habla de alguien que tiene discernimiento. No te comas todo lo que entra a tu boca, devuelve. ¿Aló? Porque yo no puedo enseñar a una iglesia: qué rica la muertecita, ñam, 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 ñam. ¿Aló? Sino una iglesia que tiene discernimiento. Varón de Dios, hay muerte en esa olla. ¿Por qué hay muerte en esa olla? Porque es una parra silvestre. Porque el que lo hizo no sabe lo que echó. Porque no tiene estructura y diseño del cielo. ¿Aló? Porque es una locura de una indigestión de hombre y no algo procesado del cielo. Se me fueron los amén y los aleluya. Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Ese es el nivel que yo necesito que usted desarrolle. Que usted se vuelva crítico, hermano. La cosa más triste en esta vida es ser crítico. La mayoría de la gente crítica nunca construyeron nada. ¿Aló? Hay unos cuantos politólogos que invita a Canal 7, hermano, pobrecitos Canal 7, hermano, y su audiencia. Políticos que critican lo que nunca construyeron. ¿Alguien está conmigo todavía?
Tiene que haber, hermano, un discernimiento. Perdóneme, un paladar desarrollado. Mira, yo no creo que estoy gordito así de gratis. Yo soy como un chanchito, hermano. Yo no le pongo mucho pero a nada, hermano. Usted echa y yo le entro. Yo tengo estómago de misionero, hermano. Yo me comería unas cosas que ustedes no las tocarían, hermano, pero ni de largo. ¿Aló? Yo voy a un país, grillo, qué rico, gloria a Dios. Pollito recién nacido, pero así saliendo el huevo, qué rico. Y si sigo diciendo, se mueren del asco. Porque a mí Dios me desarrolló un estómago misionero, hermano. Yo el asco no lo conozco. ¿Aló? Pero mi esposa es otra dimensión, hermano. Entonces, la primera vez que salimos fuera del país, que Dios nos envió, nos hicieron una cosa que le llaman una sopa de queso. Y era una cosa verde, hermano, incomible. Y lo único bueno es que hay unas rosquillas de maíz. La frieron, ¿verdad? Y yo dije, aquí la salvo, ¿verdad? Porque era una rosquillota así, hermano, de puro maíz hirviendo en aceite. Y la agarraron y la tiraron dentro de la sopa. Y yo, hermano, Padre, para esto me desarrollaste, ¿verdad? Venga, hasta que subaba, hermano. Y cuando subaba cayó otra vez en el plato y va de nuevo. Y mi esposa tiene gusto. ¿Aló? En la casa hay dos, Joel y mi esposa, que ella prueba algo. Yo le digo, Joel, tu profesión es, él dice que él va a ser piloto, pero yo creo que va a ser catador, hermano. Eso, hermano, que eso le pagan plata. Usted sabe lo que vale, hermano, un catador de café, un catador de vino. Porque no todos lo tenemos, esas papilas gustativas que distinguen lo que le está entrando a la boca desde que lo recibe en la boca. Amén. O sea que yo soy de los que en lo natural, yo soy de cuando lo discierno, hermano, porque va para afuera, pero porque ya me lo comí. Pero no esa parte de que ya, o sea, cuando ya me indigestó. Pero mi esposa lo bota de la boca. ¿Aló? Y lo que yo te quiero decir es que como cristianos, usted tiene que tener que hay muerte en esa olla. Escucha lo que voy a decir. Fui de los primeros pastores en Costa Rica que desarrollaron programas que tenían que ver con lo que hoy se llama encuentros. De los primeros 5 en el país, junto con Guido Luis Núñez y otros pocos grupos de pastores. Pastor, ¿por qué razón no haces encuentros? Porque en esa olla hay muerte. Pastor, ¿por qué dice eso? Vea el resultado de gente que va a encuentros. No un día. Véalo. Hay muerte en esa olla. Pastor, ¿por qué hay muerte en esa olla? Porque hay gente que mete manos que no tiene consagración para meterla. Porque son profetas que no saben lo que están haciendo. Porque todo el mundo quiere ir y meter la mano a una persona y decir, sal diablo. Pero usted no sabe si salió un diablo o metió un diablo. Tuvimos ver de 800 personas, de 1000 personas, de 1200 personas. Gente en el homosexualismo hoy. Gente rebelde. Gente blasfema. Gente que no quiere saber nada de Dios ni de las iglesias.
que pasaron por un encuentro, que volvieron de un encuentro brincando y gritando y dijeron: Dios me cambió. No, papito, no me diga Dios me cambió en un 3 días, dígame en un año, Dios me cambió. De testimonio un año y entonces Dios te cambió. Porque ¿cómo va a decir el borracho: perdóneme, con 3 días de no tomar soy libre del alcohol? ¿Cómo puede decir el drogadicto: aleluya, volví de un encuentro y soy libre? Papito, vivo un año sin meterse droga y yo le digo: Dios te hizo libre. ¿Por qué? Porque la muerte de esa olla es el microondas. Es el aceleramiento de cosas que tienen que venir en un proceso. Naturalmente, un pollito, ¿cuántos días dura para nacer? 21 días. Pero en una incubadora, 24 horas. Pero el pollito, perdóneme, es idiota. ¿Alguien está conmigo todavía? Hay muerte en esa olla. Pastor, ¿por qué dice eso? Hermano, no éramos el pastor principal necesariamente, pero hemos pasado procesos de lloro, de lágrimas. Aló. Yo sé lo que es bregar con alguno de esas personas, abrazarlos, llorarlos. Tengo un buen amigo que hasta el día de hoy es mi amigo, que se llama Walvin, y he llorado con él, lo he abrazado y le he dicho: Walvin, vuelve. Pero ¿sabe cuál es el problema? El resultado de un envenenamiento. ¿Es culpa del pastor principal? No necesariamente. Escuchen lo que estoy diciendo. Es culpa de la gente que quiere ir a un lugar a ministrar. Y perdóneme, pero ¿sabe por qué salen de aquí? Porque seguirían sentados esperando. Porque quieren servir, quieren poner mano, quieren ungir, quieren reprender, pero vea su vida. ¿Cuál es el resultado de su vida? ¿Cómo se comportan con sus padres? ¿Cómo se comportan con su familia? ¿Cómo se comportan en su vida de santidad? Ay, yo quiero andar ministrando en encuentros, pero ando fornicando. Pastor, no es cierto. Pastor, es cierto. Entonces, claro, aquí seguiría sentado en una sillita aprendiendo, papito. Y le voy a decir algo: el proceso de Dios es grande. Cuando usted se sienta y aprende, tu vida le cambia. Yo deseara que cuando yo empezaba el ministerio hubiera tenido un pastor al que sentarme 5 años a aprender de lo que Dios le ha dado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Diga conmigo: aprender. ¿Sabe cuál es el problema de aprender? Aprender es una mano cerrada. A significa cerrado, significa soltar para poder agarrar. Aprender. ¿Alguien está conmigo todavía? Usted tiene que aprender a discernir, a madurar, a crecer. Aló. A tener la capacidad de decir: hay muerte en esa olla. Aló. Diga conmigo: escapa por tu vida. Ahora, pastor, ¿por qué usted dice esto? Hermano, yo no quiero que usted vaya a decirle a nadie. Yo no quiero que usted vaya a pelearse con nadie. Yo quiero que usted tenga un discernimiento, una razón del por qué yo no me trago eso. Y yo encuentro gente que estaba caminando bien, que venía bien, que todo estaba bien, pero se metieron a un lugar y hay muerte en esa olla. Y sacarle esa muerte después no es una tarea sencilla. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Sabe cómo se hace? Con arrepentimiento.
Lo primero que tiene que ocurrir es, ¿sabe qué? Yo reconozco que estaba creciendo en una iglesia, que estaba caminando en orden y que decidí comerme una cucharada de algo o darle a una cucharada a alguien que no tenía que dárselo. ¿Alguien está conmigo todavía? Perdone si hay cita que ponga este ejemplo, pero mira, ha sido duro y doloroso, por ejemplo, con el hijo de Sideicita. Muchacho que lo vimos, empezar, crecer. Inclusive se habló de pastor. Y hoy en día seguimos orando por su restauración, creyendo por su restauración, orando y gimiendo y diciendo: Dios, haz un proceso, haz un milagro. Pero es de resurrección. ¿Alguien está conmigo todavía? De resurrección. Porque a veces, hermano, el asunto no es cuánta gente llena un lugar, y tenemos que tenerlo lleno a como sea. El asunto es cuánto una gente está creciendo en palabra al punto de decir: hay muerte en esa olla. Y yo lo que quiero es que cuando usted pruebe algo, usted diga: hay muerte en esa olla. Se lo comerá su abuela, pero yo no me lo voy a comer. ¿Alguien está conmigo todavía? Déjeme cambiar la página, porque esto no solamente tiene una parte mala, hay una parte buena. ¿Alguien está conmigo todavía? Vea esto. Juan capítulo 6, verso 63. Diga conmigo Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Todo lo que yo le hable de la carne para nada les aprovecha a ustedes. Pero las palabras que yo os he hablado. Chus, apaga el aire. No se puede bajar. Está en lo mínimo. Hay que apagarlo. ¿Están conmigo todavía? Diga conmigo: espíritu. Las palabras, diga conmigo: palabras que yo os he hablado son espíritu. Son espíritu y son vida. Quiere decir que esa palabra te eleva. Que usted tiene que salir del lugar, hermano, y usted tiene que salir diferente. Usted tiene que salir inquieto. Que cuando usted sale de un lugar, ¿cuántas veces me habrá comido esa olla envenenada, pastor? Señor, háblame, dame discernimiento. Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu. Diga conmigo: son espíritu y son vida. Llevan vida. Ahora, diga conmigo: profetas de vida. Vea esto. Así como hay profetas silvestres, diga conmigo: profetas cultivados. ¿Qué significa cultivado? Significa que yo no soy una mata montés que alguien se encontró ahí, sino que salió de un almácigo, que salió de un vivero, que salió de una semilla escogida. Cuando usted ve, la Biblia dice que él sembró una vid de vides escogidas. Vea esto. Entonces Elías dijo: traigan harina, y la echó en la olla. ¿Qué pidió? ¿Y la harina de dónde viene? Del trigo. Y el trigo no es una semilla silvestre. El trigo no es una parra montés. El trigo, quizás no entendamos de trigo, pero entendemos de maíz. Cuando usted siembra maíz, usted recoge las mejores mazorcas, las más fuertes, las más buenas, y las conserva para semilla para el próximo año. Papá agarraba un avenero y las curaba y las guardaba y las ponía en un lugar fresco
porque esa era la próxima generación. Y usted se come lo que no es semilla. ¿Alguien está conmigo todavía? El trigo es algo que la semilla se cuida celosamente. Y luego el trigo, la harina es el trigo molido, procesado. ¿Aló? Usted debe ser no una mata silvestre, sino alguien que le quebraron la cabeza y que le dijeron, eso no se hace así, eso se hace de esa manera. Porque el que es silvestre en todo lado funciona, hermano. ¿Aló? Y si aquí no me reciben, para allá voy, dice. ¿Aló? Y se da gozo, hermano, de ver el crecimiento de la gente. Y en estos días decíamos, gloria a Dios, hemos visto un crecimiento del sol, hermano, pero le quebré la cabeza no sé cuántas veces. ¿Me entiende? Y soportó el proceso. ¿Y cuál es el tema? Que cuando no eres silvestre, no soporta los procesos. ¿Alguien está conmigo todavía? Traigan harina, diga conmigo harina, que es algo procesado, algo cultivado. Y ahora vea lo que hace con la harina. Jeremías capítulo 23, verso 28 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y cualquiera a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice el Señor. Y usted ve que la palabra es sinónimo de trigo. Entonces la pregunta es, ¿de cuál olla estoy comiendo? ¿De una que es trigo o una parra montés? Gente predicando en los altares que tienen días de convertidos. ¿Aló? Una parra montés que no sabe lo que predica. ¿Aló? Otra cosa es un trigo cultivado que ha soportado el proceso de generaciones, que ha sido adoptado dentro de una familia y tiene un ADN. Cuando vean a mi pastor, los que lo conocen se van a sorprender del parecido, pero no el parecido físico solamente, que él es bastante más alto que yo, sino del parecido espiritual, de una genética de la que tuve que vomitar lo que había aprendido para adoptar lo que Dios me daba. Y estamos hablando que cuando el apóstol Uziel me adoptó, ya tenía doctorados en teología y tuve que vomitar cosas para poder tener una genética. ¿Aló? Cada vez que vengo un martes a enseñar y yo escucho a Sara, ¿sabes? Yo me gozo porque sé que hay un proceso de vomitar cosas y de abrazar cosas. Y no tiene 2 días de caminar con el Señor. Tiene años de caminar con el Señor. ¿Aló? Pero uno mira el crecimiento por la capacidad de soltar y la capacidad de abrazar lo nuevo de Dios. De agarrar una genética. ¿Aló? Otro pasaje, vea este pasaje, hermano. Esta es la primera mención de la palabra trigo en la Biblia. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y usted mira este pasaje, no tengo tiempo para que lo veamos todo, pero se aparecieron 3 ángeles donde Abraham. Y usted va a ver que se apareció el Padre, se apareció el Hijo y se apareció el Espíritu Santo. Y él pide 3 medidas de trigo, de flor de harina. Hay una medida de la palabra de Cristo, hay una medida de la palabra del Espíritu Santo y hay una medida de la palabra del Padre. Y el hombre maduro que ha crecido en el Señor ya no es una parra montés,
sino que es flor de harina amasada. ¿Aló? Y después de amasado, diga conmigo, cocido debajo del rescoldo. Y cuando perdónenme hermano, cuando el fuego nos pega en las nalgas, nadie quiere. ¿Aló? Cuando, ay, pastor, me estoy quemando, nadie quiere. Pero no soy una parra montés. Soy un hombre procesado. ¿Alguien está conmigo todavía? Soy un hombre, y me refiero a usted, que Dios ha procesado, que no es el mismo de años atrás, sino que Dios ha venido en un proceso. ¿Me perdonan? ¿Me perdona, suegra? Un día me dice Sandra, voy a hacer, ¿cómo es lo que le gusta a su tío? Frito. Y yo dije, aleluya. Pero resulta que el frito de la familia de mi esposa es muy diferente al frito mío. Porque el frito de mi familia lleva una semana de fuego. Hasta que eso se reduce y se reduce y se reduce y se reduce y se reduce. Cuando la suegra dijo un día, voy a hacer miel de ayote, yo, aleluya. Pero resulta que la miel de ayote de mi casa es una conserva. Que lleva fuego y 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 fuego. ¿Alguien me está entendiendo? Es que no queremos llevar fuego. No queremos llevar proceso. No queremos sentarnos en una silla y aprender. Todo el mundo quiere correr a servir. Todo el mundo quiere correr a poner manos. Espérate. Espérate. Siéntate y aprende. Y usted verá que la vida le cambia. Porque cuando prediques, no serás una parra montés que hay muerte en esa olla, sino que serás comida de vida. Déjeme avanzar. Vea esto. Mira qué lindo esto. Diga conmigo, lo mejor del trigo. Deuteronomio 32:14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también de machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste vino. Y quiero concentrarme en dos palabras. Bebida de la sangre del vino. De la sangre de las uvas bebiste vino. ¿Qué es vino? Es sangre de uvas. Pero hermano, no es lo mismo tomarse un vino Wells que tomarse un vino añejado de 25 años. Y hay predicadorcitos, hermano, que son vinitos Wells. Un colay que no emborracha a nadie, hermano. Alimento para niños. Y hay otros, hermanos, que son un vino que te lleva, sacan mareado. ¿Aló? ¿Y qué es esto, pastor? Se me fueron los amén y los aleluya. Diga conmigo, lo mejor del trigo. Lo mejor del trigo. Hay gente, hermano, que yo la escucho predicar y yo le digo a mi esposa, yo no sé de dónde son, pero yo te puedo decir cuál es su línea genética. Hay una gente, hermano, en Centroamérica que tienen una línea genética de donde también es mi pastor. De la gente de Benecer, hermano, qué palabra impresionante de esta gente. Usted donde quiera que los vea, usted sabe que de ahí vienen, hermano. Porque todos tienen una genética, hermano. Lo mejor del trigo. ¿Aló? Dos cosas más y termino. Número uno. Diga conmigo, el resultado
vida en la olla. Cuando cortas una parra montés, hay muerte. Cuando cortas algo que no es procesado, algo que nació solo, hay muerte. Pero cuando cortas algo que es procesado, ¿aló? Cuando usted mire la unción de Cristo, usted se va a dar cuenta de esto. Elías operó en una unción. Eliseo operó en una tercera unción. Juan el Bautista operó en una tercera unción, porque Juan el Bautista bautizaba para sacar la unción de Elías. Jesucristo opera en una cuarta unción y la iglesia opera en 5 unciones, porque es un trigo cultivado. ¿Aló? No una parra montés. Vea esto. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da a comer a la gente. Alguien que diga conmigo: y no hubo más mal en la olla. Alguien que diga: no hubo más mal en la olla. En esas iglesias donde hay parras monteses, si el pastor predicara más, no hay parras monteses, no hay muerte en esa olla. Si los que ministraron los encuentros fueran los pastores, no hay muerte en esa olla. Y entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla. Hay ollas a las que hay que volver a predicar. Hay ollas a las que la palabra de Dios, a las que tiene que volver a entrar. Hay iglesias que hay como ollas que lo que tiene que volver es la palabra de Dios a esos altares. Palabra de Dios. La gente no va a escuchar algo nuevo. La gente necesita escuchar palabra de Dios. La gente no necesita: ay, una calabaza, pastor. Lo que necesitan es lo mejor del trigo. Y dijo: da a comer a la gente. Así que, ¿de qué olla estás comiendo? Y diga conmigo: y no hubo más mal en la olla. ¿Sabe cuál es la forma de sanar? Trigo, alimento procesado. ¿Aló? Ponte de pie.